Hola, muy buenas noches. Un gusto saludarles nuevamente y agradecerles sobre todo porque ha sido impresionante el crecimiento, sus preguntas, sus buenos comentarios sobre la información que siempre trato de compartir con todos ustedes. Y hoy es noticia de inmigración, para que tengan la noticia fresca. Quienes no lo saben, un juez federal, lo voy a leer de la agencia P, un juez federal falló que el gobierno del presidente Joe Biden violó la ley, dice, al dejar libres en Estados Unidos a decenas de miles de personas tras cruzar la frontera ilegalmente en vez de llevarlos a centros de detención. El estado de la Florida había presentado una demanda para frenar el programa Alternativas a la Detención, ATD, por sus siglas en inglés, que puso en marcha el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Este programa permitía a los solicitantes de asilo esperar la resolución de sus casos dentro de Estados Unidos en vez de hacerlo dentro de un centro de detención. Un juez de nombre Ken Wedenhall, elegido por el presidente Donald Trump, dijo que el gobierno ha convertido la frontera en una línea sin sentido en la arena y poco más que un obstáculo para que los extranjeros que inundan el país. El fallo ocurre en momentos en que el gobierno de Biden, concluyo con esto, sopesa detener a familias inmigrantes que ingresen a la frontera sur una vez concluya la aplicación del título 42 que fue impuesto por la administración Biden para enfrentar la migración cuando estaba la pandemia del COVID-19 hasta mayo se aplicaría el título 42. Está conmigo el abogado Antonio Ramos una vez más. Antonio, gracias por acompañarme. Hola a todos, buenas noches. Antonio Ramos, abogado de inmigración, se les quiere. Un abrazo, Antonio. Fíjate. Bueno, quiero entender ahora, ya la agencia P lo señala como una demanda del estado de la Florida en contra del Departamento de Inmigración por permitir que las personas dentro de Estados Unidos esperen su caso de asilo. ¿Qué cambia esta decisión? Vamos a explicarlo de una manera de lo más sencillo, ¿ok? Ok. En principio, el presidente Biden, a través de el ICE, hizo un memorándum de cómo se iban a procesar las personas que fueran llegando por la frontera, llamados en inglés arriving aliens. Cuando las personas tienen menos de 14 días de haber entrado, los agarraron a menos de 100 millas de la frontera. Eso es un arriving alien. Por lo general, la ley especifica que las personas cuando vienen llegando y son detenidas deben de hacer el procedimiento completo antes de salir. Y por razones de excepción, caso por caso, en medidas humanitarias pueden hacer unos paroles. El memorándum de ICE hizo un parol con un programa que se llamaba ATD, que muchas veces lo conocimos en la televisión como Catch and Release, que los agarran y los sueltan. Y este Es agarrar programa de de salir. ATD, el programa de ATD, de ATD significa Alternatives to Detention en inglés, como alternativas a la detención. Muchas veces podía ser con un papel, podía ser bajo palabra, podía ser con un GPS, con un celular, pero eran alternativas a la detención, que es lo que establecía la ley. En este caso, el juez federal devolvió este memorándum, lo bloqueó y devolvió al ICE que tiene que hacer un memorándum nuevo que cumpla de verdad con la ley, porque el juez en sus palabras utilizó que el memorándum era una raya en la arena y la gente cruzaba. ¿Ok? Una raya en la arena. Entonces, en este momento, el juez no implementó la regla desde hoy, dio una semana para que el Departamento de Estado o el ICE puedan apelarlo a otra, pero si en una semana esto va a ser un bloqueo que las personas no van a poder ser liberadas en la frontera hasta que se arregle su caso. ¿Ok? Ok. Lo que quiero entender para explicarlo en forma sencilla, como tú lo has dicho, es que esta persona, este migrante que intente cruzar la frontera sur y sea detenido, no va a tener la posibilidad de esperar en Estados Unidos que se resuelva el caso. ¿Correcto? No, 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 no. Esto significa que si la persona viene y la persona no tiene chance, lo tendrían que devolver. Porque ahorita vamos a hablar de la Claro. parte de lo que alega el gobierno de la Florida. Vamos a hablar primero lo que dijo el juez, después Ok. lo que alegó el gobierno de la Florida y Ok. después lo que alega el Pero presidente te Biden, pregunto para poder entonces, entender las tres ok, perspectivas. pero en qué, ok, pero hay tres aristas en este caso, pero ¿en qué cambia entonces esta decisión? Porque tú me Ok, hablas de que esto bloquea al que entra. claro. Ok. Esto bloquea la medida del memorándum interno del ICE de cómo se procesan las personas para soltarlas ahora.
pero correcto. ya están viniendo otros cambios de parte del presidente Biden, coincidencia con esto, pero ya vamos a llegar allá. Ok, Vamos por partes para entender esto, que es ok. lo que está pasando ahorita, hoy. Entonces, Entonces, en líneas generales, el inmigrante que intente cruzar y que sea detenido, ¿qué va a pasar con él tras esta decisión? normalmente, por lo Ujú. general, desde el año 95, cuando las personas son inmigrantes, vienen llegando y son arriving alien, tienen que al menos pasar una entrevista de miedo creíble para después ha empezado un procedimiento y poder soltarlos en parol. Esa es la regla general, los arriving alien. Hay una crisis muy grande y se han buscado alternativas para poder soltarlos, porque también, por el otro lado, para adelantar un poco, el gobierno del presidente Biden está contestando de que ellos están haciéndolo caso por caso de una manera humanitaria. Ok, Cada ok, persona tiene su ok. alegato. Ok, entonces que entendí, ante este colapso o una llegada masiva de migrantes, lo que estaban haciendo era darle este ATD que permitía a la gente, ok, sal y espera y te llamamos, ¿correcto? Exactamente. Ok, ahora E exclusivamente para tú inclusive, salir. Ajá. para un momento, para aclarar bien, el juez dijo, porque yo tengo muchos casos que han entrado y así como dices tú, salieron y se hace caso después y la gente de verdad no se esconde, se presenta, porque si quieren estar escondidos, pues eso no venía. Entonces, si van a devolver para su país, que es lo que alegan ellos, que es un flight risk, pero en muchos de estos casos, eh, que si son arriving alien, que si no son arriving alien, normalmente, cuando nosotros han llegado, el procedimiento ya empezó. Que quizás cambiaron la audiencia un día, cambiaron la audiencia para después, pero ya están con la NTA delante del juez. Ujú, El juez está alegando que hay una cantidad de casos que él está viendo donde las personas la soltaron y ni siquiera se empezó un procedimiento de inmigración, ujú, como parte de un error del memorándum. Ese es uno de los alegatos más fuertes que yo leí, porque está un poco largo. Aquí, como podemos ver, está toda la... ujú. Sí, yo sé que tú lo has estado revisando. Esto Sí, complica un poco el trabajo, digamos, de todos esos oficiales que están en la frontera sur y que les ha tocado hacer entrevistas de miedo creíble ante la masiva llegada de tantos migrantes, ¿no? claro, pero nosotros hicimos un programa que yo quisiera repetir. El presidente Biden cuando llegó sacó una nueva ley de Ujú, miedo creíble. ujú, No la pudieron implementar quizás por el flujo de gente que fue una crisis, ujú, pero ha sido siempre así. Entonces, indistintamente de que el ICE ahorita vaya a hacer un cambio o no, vamos a hablar. ¿Qué tiene que hacer una persona que venga llegando? ujú, Tener su caso preparado en una forma simple y honesta, porque la entrevista de miedo creíble es un estándar más bajo que el asilo, pero no puede mentir. La entrevista de miedo creíble, lo que tienes que demostrar miedo y que es verdad. Y la gente no debería exagerar en ese momento, ¿entiendes? Porque cuando estaba la administración del presidente Trump, el 80% de las personas pasaban la entrevista de miedo creíble. Y si tú recuerdas en el programa que está por acá en algún lado de tu canal, cuando empezó el miedo creíble con el presidente Biden y empezaron a llegar más gente, era el 50% que no estaban pasando el miedo creíble, algo claro, extrañísimo. claro. Entonces, para no perdernos de lo que estamos hablando hoy, la gente tiene que estar preparada si va a venir por la frontera porque no pensamos de los abogados con que hablé hoy que la gente va a dejar de venir de un día a otro, pero Claro. van a haber muchos cambios que la gente tiene que darse cuenta, pues. Claro, ok. Eso se da en medio también de una crisis que se presenta con este título 42, un título 42 que quieren finalizar. Antes de ir a lo que puede pasar con ese título 42, yo quiero que tú me expliques, porque me hablabas de tres aristas que tiene este caso. Uno es lo que dice la Florida y otro es lo que dice el gobierno federal y lo que dice el juez, que ya lo hemos dicho. ¿Qué dice la Florida? Ya vamos para allá, pero para hacer un hincapié en lo que acabas de decir porque es muy importante. Ujú, Vamos a separarnos un momento del caso de la Florida contra los Estados Unidos en la ujú, Corte Federal y vamos a volver a lo que hablaste tú del título 42. ujú, La última vez que hablamos, el título correcto, 42 estaba frente a la Corte Suprema de Justicia si se podía correcto. seguir o no. Ujú, Y el presidente Biden le pidió a la Corte Suprema de Justicia que no lo retirara porque él decidió terminar con el título 42. Entonces, ya no está el litigio del título 42, el título 42 está anunciado que se acaba el 11 de mayo. Y para así es. entender qué es el título 42, que la gente le puede negar la entrada sin ni siquiera tener la posibilidad de pedir el asilo por la crisis del COVID. Exactamente, que era del ¿Ok? COVID y que no se Ahora, justificaba y la propia administración decía, no estamos de acuerdo con ella y la extendió. claro, pero aquí hoy por hoy estamos viendo que las políticas que un día criticaron se están administrando otra vez
Al Por fin eso de lo cuentas, hay digo. una crisis de inmigración que hay que atender y no es que si un político o el otro, sino que tienen que resolver el problema. Sea un presidente o el otro, tienen que resolver el problema. Totalmente de Entonces, acuerdo. entonces en ese momento estamos aquí que han pasado unas políticas, unas cosas y todo eso. Ahora, en, en el día de hoy, no sabemos cómo van a poder implementar la detención de tantas personas. Ese es el caso federal, pero cuando seguimos hablando de lo que estamos, que se acaba el título 42, el presidente Biden ya anunció unas nuevas regulaciones sobre la Ujú, ley de asilo. Y ujú. estas regulaciones es que las personas que vienen por la frontera del sur deben haber pedido asilo en los otros países que cruzaron, Correcto. que las personas que vienen por la frontera del sur tienen que registrarse con el celular para pedir la cita antes de llegar, a menos excepción que la persona demuestre que no tiene celular, pero no vamos a entrar en las excepciones ahorita. Claro, claro. Entonces, indistintamente de lo que pasó hoy con la Corte Federal, el memorándum de ICE, el presidente Biden ya estaba anunciando sus propios cambios en la frontera. No los agarra desprevenidos, como se dice por ahí. Ok, ¿y qué pasa entonces a ese migrante que no pida ese asilo, por ejemplo, en un país como México, que es el que está antes de Estados Unidos? Claro, pero antes de entrar ahí, vamos otra vez aquí. Pero cuando el presidente Biden está haciendo unos cambios en la frontera, ayer, anteayer, tuvimos una reunión en el Colegio de Abogados, acá en Florida, hay reuniones a nivel nacional en el Colegio de Abogados de Inmigración, porque se está viendo que va a haber la posibilidad de detener familias otra vez. Eso es de lo que se advirtió, que ante la Sí, pero salida del eso, título 42 se decía que el presidente iba a retomar esa política de retener en centros de detención a familias migrantes. entonces, una cosa con la otra están yendo en el mismo sentido, están fluyendo en el mismo sentido, pero no es el mismo caso y las dos cosas están con la misma tendencia. Quería aclarar eso porque en la noticia va a aparecer que todo es lo mismo y las dos cosas son por separado. No, son Ahora, por separado, pero sin cuando, duda lo cuando que tú me buscan, hablas a mí de... pero lo que buscan es el mismo fin, tratar de frenar esa migración ilegal. Ajá, Ahora, ¿qué me aquí, muestras allí? A ver. no sé si se ve ahí un poco la Sí, estoy computadora, lo viendo, puedo estoy viendo, acercar más. estoy viendo. Ajá, ahí estoy bien. Ok, esto que está aquí es la decisión que salió Exactamente de hoy, lo que estamos conversando. de Ujú. Florida contra el gobierno de los Estados Unidos. Esta es la opinión y la orden del juez. Y esto es un récord administrativo sobre el parol con el Alternative Detention, parol plus ADT. En español, o sea, el parol más el ATD. En este caso, dice que la evidencia establece que está insostenible el borde del sur. El juez, lo Ujú. que está en amarillo son políticas del juez y en Perfecto. verde. Ujú. El presidente Biden alega que ellos están haciéndolo en caso por caso y pidiendo que no le digan alien, sino no ciudadano. Ujú. Y el juez no aceptó eso y dijo que la ley dice alien y que va a usar ese término. Por otra parte, esto habla de los arriving alien, que mucha gente no lo entiende, pero eso es una cosa muy técnica dentro del notice to appear, depende cómo lo tome el oficial. Y dice que en el artículo de la Corte Federal hecha por el Senado deben estar detenidos. Y el juez lo puso en negrilla. Ujú. Entonces, manda la detención de los aliens. El estado de la Florida dice que viola la ley federal soltándolos a las personas. Con esto, Biden dice que no los está soltando, sino el presidente Biden, perdón, Por por humanitario, ¿no? Dice que... humanitario. Ujú. El juez dice que esto lo que ha hecho es como una línea en la arena, donde Claro, es como un policía acostado que todo el mundo pasa al país sin sin problema. utilizando las alternativas para la detención. Explica todo eso, pero dice que vacía el memorándum, que no va a tener ningún efecto, porque Florida ha demostrado que alrededor de 100.000 personas que entraron por la frontera llegaron a la Florida y fueron liberadas con el Ujú. ATD. Te Esos son los pregunto, alegatos hasta aquí, ¿esta más o decisión menos adelantados. esta decisión del juez puede apelarse? Sí, esta decisión, el juez dio 7 días para apelarlo. Ok. El juez el juez dio que esta decisión tiene 7 días para la apelación, o sea que no entra en vigor todavía, sino hasta la semana que viene. Y, y automáticamente va a quedar todo ya establecido. Aquí están los 7 días. Te quiero preguntar, porque el tiempo, por supuesto, tú sabes que va corriendo. Entonces tenemos tres situaciones. Tenemos un juez
que califique como ilegal esa decisión de Biden, de la administración Biden, de capturar migrantes y liberarlos para que esperen en Estados Unidos su decisión. Tenemos la siguiente situación que no sabemos qué va a pasar con el paro humanitario el 25 de abril. Tenemos la tercera situación que viene siendo esta decisión, estos cambios en la política de asilo, que si usted no pidió asilo en los países que recorrió, no puede pedir en Estados Unidos. Y tenemos el título 42, que está a punto de vencerse y que podría transformarse en detención para migrantes y sus familias en centros de detención. Tenemos un panorama completamente complicado para los migrantes, o no lo ves Mm, así? mm, mm. ¿Por qué? Porque como yo expliqué, estas leyes han existido desde el año 95 para los arriving alien, la detención, y mucha gente lo sabía. Cambió porque los venezolanos y los cubanos no los podían deportar, las personas empezaron a venir, se convirtió en que los nicaragüenses no los pueden deportar, tuvieron que buscar alternativas y van a tener que buscar alternativas, Claro. pero aquí, como abogado de inmigración, con la experiencia de haber trabajado en la Corte de Inmigración, más una corte criminal y haber visto todo, y defensor de los derechos humanos y los latinos, Mm. en mi opinión, quien tiene miedo en su país por raza, nacionalidad, grupo particular, religión, política o tortura, y viene, tiene que estar preparado para una entrevista de miedo creíble, que es lo que establece la ley. Pero insisto en lo que te digo hace minutos, yo siento que sí complica porque cuando uno escucha los testimonios de los que están en la frontera, no todo el mundo viene con un miedo creíble. Hay gente que viene buscando una mejor oportunidad de vida porque en su país no está. Esa persona yo creo que tiene un panorama complejo. Yo, sin ser abogado, creo que tú le impidas a una persona pedir asilo en Estados Unidos porque no lo pidió en México, en Guatemala, en El Salvador, a mí me parece que eso es violatorio de un derecho que tengo yo de pedir asilo. O sea, tú me niegas la posibilidad porque no lo hice ahí. Yo no sé cómo tú lo ves. Entonces yo creo que para mí todo ese panorama complica a un migrante que esté en estos países. Ojo, aquí no estamos promoviendo, ni justificando, ni alentando, mucho menos, la inmigración ilegal. Lo que es cierto es que es una crisis real que se ve en la frontera sur y aquí en el estrecho de la Florida, por ejemplo, con los cubanos. Y mientras más prosperidad hay aquí y más inmigrantes trabajando duro como hacemos, más gente quiere venir. Bueno, pero hay situaciones complejas, lo que hemos visto de estados que se han visto colapsados, como en el caso de Nueva York, que anunció que va a habilitar unas oficinas para atender la gran magnitud de personas que tienen y que no se dan abasto. Es decir, no todo el mundo ha conseguido un trabajo inmediato en el país. No, 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 pero es que aquí hay una parte. Cuando yo te hablo a ti, es con mi corazón de defender a los latinos, pero basado en la ley. Bueno, Porque tú estás viendo una perspectiva de la parte económica que la gente viene, pero la parte económica no tiene nada que ver con una petición de asilo. bueno, pero la gente muchas veces no lo sabe y lo dice en la frontera. Dice, no, yo vine porque quiero buscar una mejor calidad de vida porque no teníamos trabajo. Y eso no es Exacto. eso Entonces no es una petición para pedir asilo. ahorita, por lo que yo veo, si la persona viene o pasa un miedo creíble o hace su asilo en la frontera y ya podría salir, ¿ok? Ahora, lo que tú estás tratando de predecir es que venga una persona y a qué vino, a buscar trabajo. ¿Y cuánto tiempo? 3 años, porque yo lo he visto, ¿entiendes? Que la gente dice así. Ujú. ¿Y tiene miedo a volver? No, no tengo miedo. Automáticamente el procedimiento tiene una especie de apelación que no es una apelación, que es que un juez revise eso, donde no puede hablar ni el abogado, ni siquiera puede entrar la fiscalía y el juez le hace una entrevista a la persona sobre el miedo creíble. Yo Ujú. he tenido pocos casos donde el juez ha devuelto la decisión y le ha cambiado la decisión al oficial, pero en su Pocos mayoría los casos. oficiales son muy humanitarios y se lo negaron es porque la persona algo mintió o evidentemente se confesó que no tenía una cuestión política Ujú. o de alguno de los casos de asilo. Ahora te repito lo que había comentado en mi comentario. Te pregunto tu apreciación. ¿Tú no crees que es violatorio de un derecho humano como es pedir asilo que tú me obligues a hacerlo en un tránsito de países para poder hacerlo aquí? Claro, pero yo no me puedo meter con mi opinión a cambiar las leyes, la cosa es así. El paro humanitario Pero está ayudando esto no muchísima había gente en Nicaragua, existido. pero el paro humanitario está ayudando mucha gente en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela. Pero no está ayudando a una persona que ha hecho un proselitismo político y tiene que salir del país de emergencia buscando un beneficio.
Está ayudando al que puede esperar con calma por razones económicas. No está ayudando al que viene escapando de Venezuela. No está ayudando al que viene escapando de meterse con Daniel Ortega o meterse con el gobierno de Cuba. Claro. Y eso es lo que están reclamando de que, ok, estás ayudando a unas personas y una parte económica, pero la ley habla de que las personas que han metido un proselitismo político tengan el derecho de pedir asilo, cuando ha Claro. sido en defensa sobre todo del capitalismo en contra del comunismo. Y hay otro aspecto que yo destaco. Tú dices, bueno, está funcionando entre comillas, porque hay una gran cantidad de gente que a mí me escribe a través de este canal. Y si usted es uno de ellos, deje sus comentarios allí. Y le agradezco a la gente que se suscriba, que me dice que en octubre introdujeron sus documentos, que en noviembre lo hicieron y no los han llamado y no reciben ni siquiera un comentario que diga, este es el estatus. Entonces funciona para mí, entre comillas. Hay un número que ha sido aprobado, pero porque hay gente que ha aplicado desde hace tantos meses y no les llega nada. Eso es un... Mira, Orián, yo lo he dicho miles de veces. Aquí hemos pedido familiares desde el primer día en la oficina y no nos ha llegado respuesta. Y la semana pasada pedimos a unas personas de Nicaragua y los del mismo día. O sea, no sabemos, ¿entiendes? Es paciencia. Hemos sentido que las personas que son venezolanos que están fuera de Venezuela se está tardando más que los que están en Venezuela, porque hay que hacer una revisión si tienen otra residencia o algo. Eso es lo que hemos sentido, pero no estamos seguros, pues es nuestra Claro. opinión nada más. Y En otro cuanto al parol aspecto humanitario. es que está funcionando el paro humanitario, pero tenemos una fecha encima, 25 de abril, que es una fecha donde no sabemos qué puede pasar. Claro, pero ahorita, el parol humanitario está en litigio. En cualquier momento va a haber una decisión si sigue o no sigue. Uh -huh. La detención y liberación hoy está en un litigio donde ya la primera corte le dio bloqueo. Hay 20 estados demandando al gobierno federal por las políticas de la frontera, donde está en la Corte Suprema si los estados tienen el derecho a demandar o no. O sea, y esa es para junio la respuesta de la Corte Suprema. O sea, en estos próximos 3 meses van a haber muchos cambios en inmigración. Indistintamente nosotros, defendiendo a los latinos, cambios o no cambios, preparados para la creíble, tratar de hacer lo mejor posible, obediencia, cuidado y prudencia. Ok, quiero repetir entonces ya para concluir las recomendaciones que tú le haces a todos los migrantes. Yo quiero segmentarlos porque hay muchos tipos. Vamos a comenzar la recomendación para el del parol humanitario que introdujo sus documentos en octubre, en noviembre y nada. Ok, vamos una por una. El parol humanitario. Si introdujo su documento, revisó la planilla, todo está bien con la información correcta. Tiene que tener mucha paciencia y preparado para que en el momento que contesten estén listos para viajar. Ok. Para me quedan un pocos Vamos por minutos. parte, vamos dos. Después, las personas que entraron a los Estados Unidos y ya le dieron su libertad bajo Ajá. palabra y están fuera. Ok. Primero, volver a registrar su dirección con el ICE y con la corte. Volver a registrar la dirección, porque si hay algo mal en la dirección, no le llega el papel, el perjudicado es usted. Volver a registrar la dirección porque ya lo dejaron salir, lo único que quieren es saber dónde Ok. está usted para notificarle. Ok. Siempre de su dirección y esté en contacto Y con su meter la juez. planilla de asilo antes del año de haber entrado por la frontera. Perfecto. Muy importante porque es muy diferente después del año. Hay pocas excepciones para después del año. Para ese migrante que tenga planes de cruzar fronteras, aunque no estamos de acuerdo con la inmigración ilegal, pero existe, ¿qué se le puede decir? Primero, los inmigrantes de Cuba, los inmigrantes de Venezuela y los inmigrantes de Nicaragua que crucen la frontera del sur, a la fecha de hoy, independientemente de todo esto, está activo el título 42 y los van a devolver. Los otros inmigrantes al día de hoy tenían chance de hacer una cola con la aplicación de ICE One. Tienen 7 días para ver qué está pasando, porque estos 7 días no se va a cambiar nada, pero Ok. dentro de una semana o se detiene la política de liberar a las personas o cambian el sistema. Y Ujú. las personas que estén viniendo por un miedo de raza, nacionalidad, religión, opinión política, grupo particular o miedo a la tortura, tratar de tener en grueso el por qué dejó su país, a quién le tiene miedo, por qué le tiene miedo, porque con Perfecto. esas 4 respuestas simples es posible que pase la entrevista de miedo Ok. creíble.
Ok. Pues, que tú eres abogado de inmigración. Quiero preguntarte cómo están los asilos, se están moviendo, siguen lentos. ¿Cómo lo Una ves? super crisis, Orián, porque es demasiadas personas pidiendo asilo, las Terrible. personas están llegando a pedir sus asilos y se ha hecho un número muy grande. Entonces, si empiezan por el último, si empiezan por el primero, son cientos de miles. Claro. Perfecto. Y por último, y no menos importante, si hay una persona que esté dentro de Estados Unidos y quiera tener una consulta contigo para aclarar su caso, ya sea asilo, sea el valor humanitario, el que sea, ¿dónde te pueden contactar? O segunda opinión, nos busca También. papelesenregla.com. Abogado de inmigración Antonio Ramos, papelesenregla.com. Y Solo tenemos está los esa mejores página web. precios y pagos por parte. Ah, bueno, importante. Perfecto, porque además los costos migratorios también han subido con el paso de los meses mucho, ¿no? Sí, Perfecto. Gracias, Antonio. Un placer y te agradezco el tiempo que me has prestado. Siempre es rico hablar contigo. se les quiere.